Una alegría saludarles, queridos hermanos. Un feliz sábado. ¡Feliz sábado! Estamos muy contentos, estamos muy felices porque sin lugar a dudas este encuentro, primer encuentro online, está siendo una bendición. Estamos recibiendo sus fotos y queremos saludarte a ti, queremos felicitarte, querido pastor, querido administrador departamental, y a ti, hermano, que estás dando este tiempo, ¿no?, especial para entrenarte, para capacitarte, porque nosotros creemos que un líder entrenado vale por 2 hasta por 3. Amén. Así que estamos muy contentos y queremos iniciar ahora un seminario que tiene que ver con la estructura del discipulado. Hemos visto con el pastor Enzo, nuestro presidente, quien nos ha mostrado el proceso del discipulado, cómo se hace el discipulado. Y ahora el pastor Daniel Solano nos explicó así desmenuzadamente, ¿no?, en partes, cómo se hace ese proceso de discipulado. En este caso vamos a hablar acerca de la estructura, no sin antes decirles que en la Unión Peruana del Sur tenemos más de 2.600 iglesias y grupos organizados, y de todas esas iglesias que están organizadas aquí en nuestro territorio, ustedes son parte solamente de 21 iglesias seleccionadas por este proyecto. Así que queremos que ustedes tomen ese privilegio, ese mensaje de esa manera también. Es un privilegio, pero que también demanda una gran responsabilidad. Así que, sin más preámbulos, quisiera compartir con ustedes el seminario titulado La estructura del discipulado. Una frase, un eslogan que nosotros estamos manejando en nuestra Unión Peruana del Sur es conectados. Ya mencionó el pastor Enzo, esa es la figura, esa es la marca de discipulado aquí en la Unión Peruana del Sur, y queremos que ustedes no se olviden. Conectados es la integración de la escuela sabática con el proceso que es las metas CRM. Quiero compartir con ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué le permite a un hombre mantenerse en pie y desplazarse de un lugar a otro? Yo estoy aquí parado, ¿qué me permite a mí estar parado aquí, caminar para aquí, movilizarme para allá? ¿Qué es lo que permite que mi cuerpo tenga ese movimiento? ¿Alguien tiene una idea, una sugerencia? ¿Qué creen ustedes? Los pies, muy bien. Imaginemos que yo tuviera solamente pies y podría estar desplazándome de aquí para otro lado. La base, el cerebro. Miren, para que una persona se movilice, se desplace de aquí para allá, necesita algo, necesita vida, dicen algunos. Sí, y bueno, imaginemos que tenemos vida, pero si no tenemos ese algo, que a continuación les presentaré, no vamos a tener esa facilidad. ¿Cuál será eso? La estructura ósea, ¿sí? Los huesos, en otras palabras. Ahí está. Imagínate que si nosotros no tuviéramos huesos o estructura ósea, nosotros seríamos como gelatina. Imagínate a alguien como una gelatina. Entonces, muchas veces los proyectos, los planes no tienen un fin, un objetivo próspero o no tienen un final feliz porque simplemente no tienen una buena estructura. Entonces, cuando hablamos del discipulado, nosotros necesitamos hablar de una estructura. ¿Cuál es la estructura del discipulado? Y la estructura del discipulado tiene que ser ya ustedes conocido, ustedes ya conocen. ¿Cuál será esa estructura del discipulado? Muy bien, la escuela sabática. La iglesia adventista en el sur del Perú ha elegido, nosotros estamos trabajando ya por algunos meses, algunos años, en realidad estamos recuperando lo que siempre fue la escuela sabática. En ese sentido, la estructura para que el cuerpo de la iglesia avance, para que el discipulado avance y no se estanque, es la escuela sabática. Eso tú ya lo conoces, eso tú ya lo sabes como pastor, como líder, como anciano, como maestro. Sin embargo, es importante recordarlo. Pero no solamente recordarlo, sino tomarlo en cuenta y aplicarlo y darle la debida importancia. Así que la escuela sabática es la estructura de la iglesia. Pero alguien me dijo así, ¿no? Pastor Heisen, ¿cómo la escuela sabática puede ser la estructura de la iglesia si cada vez que yo voy a la iglesia los sábados encuentro más o menos como esa figura, ¿no? En la iglesia encuentro a pocos hermanos, pero en el culto divino la iglesia está llena. Así que mejor, para mí, pastor, la estructura del discipulado debería ser el culto divino o el culto de adoración. No. Entonces,
Eso sucede en algunas iglesias están con las escuelas sabáticas con pocos alumnos, empiezan tarde, algunos maestros ni siquiera van a la clase de maestros, ni siquiera han estudiado su lección, entonces allí hay un problema. ¿Cómo puede ser la estructura del discipulado? Si nosotros tenemos una estructura débil, esto no va a tener un buen término. Entonces nosotros queremos cambiar esa realidad. La pregunta entonces es, ¿por qué la escuela sabática es la estructura del discipulado? Ahí está la pregunta, ¿por qué la escuela sabática es la estructura del discipulado? Existen muchas razones, varias razones, pero yo solamente quiero destacar en esta tarde 5 puntos, ¿sí? 5 puntos por los cuales la escuela sabática es la estructura del discipulado. Nosotros vamos a ver, la primera tiene que ver con sus objetivos. Queridos amigos, hermanos, la escuela sabática es el único departamento de nuestra iglesia que tiene objetivos muy claros. No es que los demás departamentos no tengan objetivos, no, sino que estos objetivos son muy abarcantes y son históricos. Entonces, la escuela sabática, el discipulado de la iglesia se basa en la escuela sabática como estructura por sus objetivos. La escuela sabática tiene 4 objetivos. A ver, vamos a recordar. Primer objetivo, estudio de la Biblia. Muy bien. Segundo objetivo, confraternización. Tercer objetivo, testificación. Y cuarto objetivo, misión mundial. La iglesia adventista tiene a la escuela sabática como la estructura del discipulado por estas 4 razones en cuanto a sus objetivos. Estudio de la Biblia, ¿no? ¿Ya escuchaste alguna vez decir que si solamente un adventista estudiara diariamente su lección por 5 años, tranquilamente podría ser él recibido como un teólogo universitario? Porque es casi el tiempo en que estudian los estudiantes de teología en la facultad. Entonces, allí está una de las principales ventajas de la escuela sabática. Entonces, el primer objetivo de la escuela sabática es estudio de la Biblia. Y el segundo objetivo tiene que ver con confraternización, un ambiente para las parejas discipuladoras, para los grupos pequeños. En tercer lugar, testificación. La iglesia adventista, a través de la escuela sabática, en sus inicios, ha ganado muchas almas, nuevos discípulos para Jesús. Y en cuarto lugar, misión mundial. Porque de esta manera, la iglesia tiene su alcance mundial a todas las naciones, ¿no? Hechos 1:8 dice hasta lo último de la tierra. ¿Y de qué manera? A través de las ofrendas. Entonces, la primera razón por la cual la escuela sabática es la estructura de la iglesia es por sus objetivos. Y ahí hemos visto 4 de ellos. En segundo lugar, la escuela sabática es la estructura del discipulado por su historia. Nosotros sabemos que la escuela sabática históricamente ha sido el mejor centro de discipulado de la iglesia, ¿no? Elena de White, Jaime White eran jóvenes cuando ellos emprendieron esta caminata del discipulado. Históricamente la iglesia le debe mucho a la escuela sabática, ¿no? En sus inicios la iglesia adventista, ustedes saben que no quería organizarse como institución y ellos tenían dificultades en aceptar esa idea. ¿Por qué? Porque ellos habían sido expulsados de muchas iglesias organizadas, de los metodistas, bautistas, y ellos habían decidido en no hacer institución con la iglesia. Y por lo tanto eran un movimiento. Sin embargo, Dios reveló después, a través de las Escrituras, a través del Espíritu de Profecía, de que era necesario. Y en el año 1863, cuando la iglesia adventista se organizó por primera vez allí, dicen los estudios estadísticos de la iglesia que los adventistas eran cerca de 3,000 en todo el mundo. 3,000 apenas, 3,000. Y los bautistas del séptimo día, que de ellos heredamos la escuela sabática en realidad y también heredamos la verdad del sábado, o fuimos influenciados en gran manera, ellos eran en ese tiempo cerca de 50,000. Dicen los estudios de crecimiento de iglesia que los bautistas del séptimo día por los años 40 y 30 de ellos llegaron a tener cerca de más de 15 millones en todo el mundo.
pero en la actualidad la iglesia adventista está bordeando los 20 millones en todo el mundo y los bautistas del séptimo día están sufriendo por lograr consolidarse con unos 50,000 en todo el mundo. Los adventistas crecieron y los bautistas del séptimo día decrecieron. ¿Por qué? Porque históricamente la escuela sabática de la iglesia adventista es el único departamento casi que no ha variado. Ese es el departamento que ha tenido históricamente su proceso y no ha variado. Ustedes pueden ver, preguntar a los adventistas antiguos, allí a los abuelitos, a los hermanos de más experiencia, que la escuela sabática no ha variado mucho. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros tenemos en ella un baluarte de fe. ¿Amén? Así que históricamente la escuela sabática demostró siempre que fue la estructura del discipulado. En tercer lugar, la escuela sabática es la estructura del discipulado por su alcance. Allí ustedes pueden ver una imagen desde cuna hasta adulto, ¿no? Cuna, ¿qué más viene después de cuna? Infante, ¿qué más? Primarios, intermediarios, juveniles, jóvenes, adultos, ¿no? Es el único departamento en la iglesia, queridos hermanos, el único departamento que se preocupa de la educación, ¿no? Y la formación, el discipulado de todas las edades. Esto es impresionante. Por eso es que la escuela sabática es la estructura del discipulado. Nosotros no vamos a tener un discipulado fuerte si no tenemos una estructura fuerte. Allí está el discipulado. Entonces tenemos nosotros allí a los niños de cuna, de infante, intermediarios, todos ellos a través de la escuela sabática. No hay otro departamento, así que esa es la forma. Esa es la forma, por eso es importante destacar su alcance. Niños, jóvenes, adolescentes, hasta que uno fallece, va a estudiar su lección de escuela sabática y va a pertenecer a la escuela más grande del mundo. Amén. Así que por su alcance también es la estructura del discipulado. En cuarto lugar, tiene que ver con su sistema de evaluación. Y aquí nosotros vamos a hablar acerca del registro de escuela sabática. Saben, mis hermanos, que varios departamentos han intentado hacer sistemas de evaluación o sistemas de medición. Y alguien dijo alguna vez que nada puede ser mejorado si no puede ser evaluado. Y el departamento, la escuela sabática, tiene un sistema de evaluación realmente impresionante, simple y sencillo y funcional. El problema es que por muchos años nosotros hemos creído que el registro de escuela sabática solamente sirve para llamar lista. Y si tú eres un maestro de escuela sabática y solamente utilizas el registro de escuela sabática para llamar lista, tú estás haciendo un trabajo incompleto, no estás haciendo nada. Porque el registro de escuela sabática no sirve apenas para llamar lista, sirve para hacer un diagnóstico y en base al diagnóstico tú sacas conclusiones a fin de mejorar. ¿En qué estoy bien, en qué estoy mal? Así de sencillo. Te pregunto, ¿qué otro departamento tiene un sistema de evaluación semanal y personal? Porque no se evalúa en cantidad, no se dice llene esta encuesta, esos datos, no, sino que el registro de escuela sabática nos permite tener un contacto personal con los alumnos, desde los niños hasta los adultos, hasta cuando uno fallece. Entonces, la cuarta razón por la cual la escuela sabática es la estructura del discipulado es por su sistema de evaluación. Y en quinto lugar, y con esto vamos finalizando, tiene que ver con los maestros. Y yo puse esto al último, no porque sea el menos importante, sino porque quería detenerme aquí. La escuela sabática es la estructura del discipulado por sus maestros. Cada sábado, el maestro tiene en sus manos el poder. Y cuando digo poder, estoy hablando del poder de responsabilidad, no al poder de autoritarismo, no. ¿El poder de qué? En sus manos de hacer discipulado. Tristemente, muchos maestros y maestras solamente se dedican, como ya mencionó el pastor Enzo, a dar la lección de escuela sabática. Y este no es el plan. El maestro tiene una labor netamente pastoral. Igual que el anciano, en realidad todos fuimos llamados a ser pastores. Un día un
A un anciano le nombraron de director de diáconos y no quería. Yo le digo, hermano, por favor, pero usted tiene que ser sencillo, también humilde, porque antes le gustaba ser anciano y ahora no quiere ser diácono. Y él me dice, pastor, es que no tiene que ver con humildad, pastor, tiene que ver con trabajo. ¿Cómo así le digo? Y me dice, pastor, es que el anciano la pasa más bonito, pastor, me dice, ¿no? Y en cambio el diácono tiene que trabajar más. Así como soy yo, no. Y me dice, pastor, sí, me dice, el anciano solamente tiene 3 cosas para hacer en la vida, en la iglesia. Así, ¿cuáles son? Primero, hacer el rol de predicación. En segundo lugar, dar anuncios. Y en tercer lugar, tiene que despedir el sábado. Facilito, pastor. Imagínate, así como hay ancianos que piensan que esa es su labor, que está muy mal definitivamente, hay maestros que solamente piensan que su labor es venir, ponerse su clase, frente a su clase, llamar lista y dar la lección. Y a veces mal dado todavía. Así que ese no es el plan. La quinta razón por la cual la escuela sabática es la estructura del discipulado es porque tiene maestros, tenemos protagonistas. Los maestros son los pastores y son en realidad los responsables de que cada sábado estén frente y delante de las vidas de personas. Si tú eres maestro de adolescentes, los adolescentes son tu rebaño. Si tú eres de alumnos adultos, ellos son tu rebaño. Y entonces ellos son tu rebaño y tú eres su pastor. Así que estas son las 5 razones por las cuales la escuela sabática es la estructura del discipulado. Yo quiero terminar con algunas declaraciones que son mitos en este proceso de la estructura. Para que la escuela sabática sea la estructura del discipulado como tiene que ser, ya hemos visto algunos fundamentos, algunas razones, tú tienes que tener en cuenta también que debes derribar mitos, romper mitos, sí. Claro, ¿qué son los mitos? Son pensamientos, son ideas que no son ciertas, pero que son tomados como ciertas. Y tú conoces muchas de ellas en tu vida antigua cuando eras adventista, ¿verdad? Así como yo también. Pero en este caso también hay mitos de la escuela sabática en la iglesia adventista. Uno de los mitos, por ejemplo, es que la escuela sabática es un departamento de enseñanza. Muchos creen que la escuela sabática es un departamento de enseñanza. ¿Y será cierto esto o no? Sí, en parte. Pero la respuesta es, la escuela sabática no es un departamento de enseñanza, sino es, a ver fuerte todos, el mayor centro de discipulado de la iglesia. Amén. Tenemos al departamento de educación, ¿no? Tenemos los colegios para ese lado, pero hacen educación, hacen enseñanza, pero la escuela sabática es el mayor centro de discipulado en la iglesia. Así que tú como pastor, tú como anciano, como maestro y como líder tienes que entender eso. La escuela sabática no es apenas para enseñar, es un centro de entrenamiento, un lugar para cumplir la misión, un lugar de discipulado. En segundo lugar, hay otro mito que también está pululando por allí. La clase de maestros, es un lugar para desarrollar la clase didáctica y el repaso de la lección. Saben que la mayoría de clases de maestros o consejos de maestros, como algunos lo llaman, solamente se dedican a hacer 2 cosas. Primero, algunos hacen el tip de didáctico, ¿sí? La clase pedagógica en algunos casos se le denomina, hacen el bosquejo, e inclusive algunos están utilizando el video del pastor Bullón, allí el repaso del pastor Choque, inclusive. No está mal, pero no es ese el objetivo de una clase de maestros. Una clase de maestros debe ser un centro de entrenamiento. Y el bosquejo de la lección es el bosquejo de la lección que debe ser hecho de 10 a 15 minutos apenas para hacer conclusiones. Entonces, este mito dice, ¿no? La clase de maestros es un lugar para desarrollar la clase didáctica y el repaso de la lección. ¿Será cierto eso? No. La clase de maestros es un lugar de entrenamiento para cumplir la misión. Te pregunto, pastor, anciano, maestro, director de escuela sabática, ¿cómo es tu clase de escuela sabática? Dime cómo está tu clase de escuela sabática y te diré cómo está tu iglesia. Si tu clase de maestros está así suave, sin mucha preparación,
a veces el anciano viene, da los anuncios del pastor y termina. Inclusive he visto en algún momento alguien que se atreve a poner todo el video del pastor Bullón ahí en audio y los hermanos escuchando. ¿Quién va a ir a tu clase de entrenamiento así? Tiene que ser una clase de entrenamiento donde tú aprendas, donde tú te prepares como anciano. Ahora, ¿quién debe dirigir esa clase de maestros? Los ancianos. Los ancianos dirigen esa clase de maestros, esa escuela. Y los alumnos aprenden. Pero los alumnos aprenden. ¿Quiénes son los alumnos? Los maestros aprenden para que ellos den a su unidad de acción. Entonces, allí está un detalle importante. ¿Qué más se hace en una clase de maestros? También se evalúa. Y aquí vamos a tener el siguiente taller al pastor Enrique Cárdenas, quien nos va a desarrollar cómo se evalúa una clase de escuela sabática. Y quiero terminar entonces con el tercer mito para romperlo. El maestro, es un profesor que enseña la lección los sábados por la mañana. ¿Será cierto eso? Imagínate. Dice, el maestro es un profesor que enseña. Ese está como el anciano que creía que es fácil ser anciano, ¿no? Entonces miren, amigos, el maestro no es un profesor apenas. El maestro es un pastor encargado de pastorear. Amén. Un maestro encargado de pastorear. Un pastor que pastorea. Es redundante aparentemente, pero es así. La labor de un maestro es pastorear. Y un pastor conoce a sus ovejas. Y un pastor está preocupado por sus ovejas. Y un pastor está preocupado cuando sus ovejas no crecen, no se multiplican. Entonces, amigos, yo quiero terminar esta intervención justamente destacando esto. La Biblia nos enseña que Jesús se muestra como el buen pastor. Y nosotros somos pastores. Tú también eres pastor. Sí, tú anciano eres pastor. Tú maestro eres pastor. Pastor, soy mujer, también eres pastora. No, eres una pastora voluntaria. Entonces, si nosotros entendemos claramente esta visión pastoral, todos seremos pastoreados y pastores a la vez. En ese sentido, el maestro debe asumir esa responsabilidad. El maestro es un pastor encargado de pastorear. ¿Pastorear qué? Su unidad de acción de escuela sabática. Amén. Entonces, la estructura del discipulado, los huesos, lo que va a permitir que los desafíos, todo esto se dé de la mejor manera, van a ser los huesos, ¿sí? Los huesos nos va a permitir estar fuertes, sostenibles, allí ágiles para avanzar en ese desafío grande y maravilloso que Dios nos ha encomendado. Quiero animarte a ti, pastor, a ti, querido pastor, querido colega, amigo, compañero, a que tú asumas el desafío de convertir la escuela sabática. No estamos diciendo que los departamentos demás no sirven, no son importantes. No, estamos diciendo que tienes que darle el valor importante. Como ya mencionó, primero, que la escuela sabática sea el corazón de la iglesia. Amén. Que sea el corazón de la iglesia. En segundo lugar, que la escuela sabática tenga a la clase de maestros como el corazón del corazón. La clase de maestros como el corazón de la escuela sabática. Y finalmente, que cada maestro cumpla su labor pastoral. Que Dios les bendiga mucho y no se olviden, la escuela sabática tiene que ser el corazón de la iglesia. Bendiciones.